7, it was 11. Here's Jordan in deep on Elo. Si hay algo que diferencia a las personas que tienen éxito de las que no, es que las primeras no fallan a su palabra. Cuando damos nuestra palabra de que vamos a hacer algo es porque pensamos que eso es lo correcto y que nos va a llevar a lo que queremos. Pero después aparecen los miedos y las excusas y no lo acabamos haciendo. Y por eso en el vídeo de hoy te voy a explicar todos los beneficios que tiene no fallar a tu palabra y también cómo podemos hacer que esas veces que vayamos a fallar sean mucho menores. La razón número uno por la que no tenemos que fallar nuestra palabra es que cuando fallamos una vez es mucho más probable volver a fallar. Os voy a poner un ejemplo. Hay personas que eran alcohólicas y dejaron de ser alcohólicas. ¿Y qué pasaba? Que lleva 10 años sin beber alcohol y en una noche le dicen: oye, ¿por qué no bebes alcohol? ¿No te apetece? No me apetece beber alcohol. Va, tómate una copa. Por una vez no pasa nada. Bueno, es verdad, se toman una copa y ¿qué pasa? Que esa copa les hace recordar otras veces. Y entonces les apetece mucho más tomarse otra copa. ¿Y qué pasa? Que vuelven a tomarse otra copa. Y esa copa hace más probable que se tomen otra y otra y otra. Y meses después se vuelven alcohólicos. ¿Por qué se volvieron alcohólicos de nuevo? Porque fallar la primera vez hace un efecto cascada que sea mucho más probable fallar las siguientes veces. La segunda razón por la que no tenemos que fallar es que nos va a dar una confianza masiva. ¿Por qué? Pues hay dos razones. La primera es porque vamos a empezar a hacer cosas que pensábamos que no éramos capaces, porque normalmente estamos constantemente fallando nuestra palabra, y cuando dejamos de fallar nuestra palabra nos vamos a dar cuenta que somos capaces de cosas que pensamos que no íbamos a ser capaces. Pues eso va a hacer que nuestra confianza se aumente muchísimo. Y un ejemplo de eso era cuando yo me levantaba antes a las 5 de la mañana, pues eso te hacía tener muchísima confianza, porque es algo que la gente no se ve capaz de hacer, prácticamente nadie hace, y tú ser capaz de hacerlo y darte cuenta de que podías, pues aumenta muchísimo tu confianza. La tercera razón es que tenemos que entender que nuestra palabra es lo más valioso. Si decimos algo y no lo hacemos, los demás no nos van a valorar y nosotros tampoco nos vamos a valorar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que decimos luego no lo cumplimos, entonces no nos tomamos en serio. En cambio, una persona que dice algo y siempre cumple, cuando a ti te dice que va a hacer eso y es algo sorprendente, pues vas a estar valorando a esa persona porque sabes que lo va a hacer. Por lo tanto, tenemos que tener la mentalidad de que si decimos que vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer. No podemos decir algo y luego al de poco rajarnos y empezar a ponernos excusas y demás, que es lo que hace muchísima gente. Por ejemplo, yo ayer acabé un reto que tenía de dar 10.000 pasos 30 días seguidos. Yo más o menos daba de media 5.000, 6.000 pasos, para que veáis que era un reto que para mí era duro, pero yo sabía que no podía fallar porque ya lo había dicho. Había dicho que iba a hacer ese reto y no podía fallar. Tenía días de que no me apetecía absolutamente nada andar, o llovía, o hacía frío, o justo no tenía tiempo. Al final, como ya había dado mi palabra, pues me busqué la manera de conseguir hacer ese reto. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que no es todo o nada. Por ejemplo, si te has propuesto ponerte a leer después de comer y has acabado de comer y en vez de leer te has puesto a mirar Instagram media hora, no podemos decir: como ya he fallado, pues ya está, he fallado y no pasa nada, ya no puedo cumplir. No, tenemos que pensar: vale, has fallado y has dado 30 minutos, pero tienes todavía la opción de cumplir esa parte, de empezar a ponerte a leer ahora. Y de esa manera tenemos que tener la mentalidad de que no es o cumplo o no cumplo, sino que dentro de cumplir puede haber diferentes niveles. No es lo mismo cumplir tu dieta al 80% que al 95%. Tenemos que intentar fallar lo mínimo posible en cada momento. Os estoy dando el ejemplo de todo lo que digo en estos vídeos de YouTube, en historias de Instagram, en Sergio_Said_. Seguidme porque estoy seguro de que vais a aprender muchísimo y también os va a inspirar. ¿Cómo podemos hacer para no fallar? Pues ahora os voy a contar diferentes técnicas. La técnica número 1 es que tenemos que pensar cómo actuaría nuestra mejor versión. Al final, nuestra mejor versión pues es esa persona a quien nosotros nos queremos parecer, de que es como esa persona ideal nuestra. Entonces, en mi caso, pues podría ser una persona que es disciplinada y una persona que no falla su palabra. Entonces, sabiendo eso, pues tenemos que pensar: vale, esa persona en este momento, ¿cómo se comportaría? ¿Lo haría o no lo haría? Entonces, con estar constantemente pensando cómo se comportaría esa versión, pues es mucho más probable que tomes las decisiones correctas y que no falles. Y si todavía no sabes cómo es esa mejor versión tuya, pues al final tendrías que crearla
y tienes que centrarte en únicamente la personalidad, quitando todo el tema de material, porque al final eso es muy interesante, pero al final lo que nos interesa es en el momento cómo actúa. Por ejemplo, que sea una persona disciplinada, que se centre en las tareas más importantes, que se centre en estar presente, que se centre en ser buena persona y muchas más cosas. Por ejemplo, mi mejor versión, que suele ir cambiando porque tú vas cambiando como persona, entonces tu mejor versión también va cambiando, os la describí en un vídeo que subí anteriormente que se llama Cómo ser una persona del top 1% mundial. Echadle un vistazo para tener posibles ideas de cómo queréis crear vuestra mejor versión. La segunda cosa que vamos a hacer para que sea más probable no fallar es que tenemos que hacer a principio de día las tareas más difíciles y más importantes. ¿Qué conseguimos con eso? Dos cosas, pues que al principio del día tenemos más fuerza de voluntad, pues es más difícil fallar que si las hacemos a la tarde, y luego también haciéndolo más difícil a la mañana, luego vamos a hacer que el resto del día parezca más fácil. Voy a poner un ejemplo, si vosotros vais al gimnasio y levantáis una mancuerna de 20 kilos y después levantáis una de 15, la de 15 parece mucho más liviana. En cambio, si primero levantáis la de 15 y luego la de 20, va a parecer que la de 20 pesa mucho más. La técnica número 3 para no fallar es que tenemos que disfrutar de las tareas que hacemos. Tanto de hacer tareas que realmente disfrutamos y no estar constantemente centrados en ser súper disciplinados, pero que después en nuestra vida no estemos haciendo absolutamente nada que nos guste, porque al final vamos a pensar, ¿para qué estamos viviendo? Si lo único que estamos haciendo es hacer tareas difíciles y va a ser mucho más probable fallar. Como también tener la mentalidad de que esa tarea que estoy haciendo, aunque es difícil, me gusta hacerla porque sé que esta tarea luego va a hacer que sea mucho más probable que consiga mis objetivos. Entonces, por ejemplo, yo te recomiendo que vayas al gimnasio, pero imagínate que tú eres una persona que no le gusta nada ir al gimnasio. Entonces, si vas al gimnasio 4 días a la semana, lo que va a acabar pasando es que vas a ser infeliz y vas a acabar fallando. Entonces, en vez de ir al gimnasio, pues puedes ir solo 2 días a la semana al gimnasio y pues complementar con otro deporte que igual te guste, como el pádel, el baloncesto o lo que sea. De esa manera, pues al gimnasio no vas tanto tiempo y también estás haciendo tareas que te gusten y va a ser mucho más probable que no falles. Relacionado con el punto número 3 está la clave número 4, que es que tenemos que tener momentos de desconexión y hacer cosas que realmente nos gusten. Tenemos que tener momentos de desconexión que nos hagan recargar pilas. De esa manera, cuando mejor estemos, menos probable es que fallemos, porque cuando fallamos normalmente, cuando estamos cansados, cuando estamos perezosos o cuando estamos mal. En ese momento es cuando es más probable fallar. ¿Cuándo es más probable que falles de ir al gimnasio, por ejemplo? Pues cuando estás perezoso, cuando no estás con ánimo. En cambio, si haces tareas que te hacen recargar pilas y sentirte con mejor ánimo en general, pues va a ser más probable que no falles. Voy a poner un ejemplo que he visto yo en mi entorno de que la gente que está empezando pues a crear contenido en redes sociales, lo único que hace es crear contenido, ser disciplinados, intentar crear su mejor versión, pero no tienen momentos de disfrute, de relax o de recargar pilas. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que como no ves resultados al principio y estás únicamente centrado en crecer como persona, pues al final estás imaginando que la felicidad va a estar en el futuro. Entonces, lo que pasa es que acabamos siendo resultadistas. Y como los resultados van a tardar en llegar, pues nosotros, el ser humano, necesitamos ver resultados para sentir que vamos por el buen camino, pues al final lo más probable es que al no ver esos resultados vayamos a fallar. Eso yo lo he visto constantemente, gente que estaba constantemente creando contenido muy disciplinado, llevaba 3, 4, 5 meses que no paraba y de repente, ¡boom!, explotó. Dejó de crear contenido porque llegó un momento en el que ya no podía más y eso es porque no estaban dándose ese tiempo de hacer tareas pues que les gustan, que les haga recargar pilas. La clave número 5 es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro entorno va a tener unos niveles de exigencia bastante bajos y ¿qué va a pasar? Imaginaos que vosotros en 30 días normalmente solo vais a fallar 2 veces, que si estáis empezando pues está bastante bien. ¿Qué pasa? Que si hacéis caso al entorno, ¿qué os va a decir el entorno? Pues igual que a la persona que era alcohólica, va a decir, por una vez no pasa nada. A mí personalmente, si cada vez que me dicen esa frase me diesen 1 euro, yo creo que ya sería millonario. Entonces, si haces caso a por una vez no pasa nada, vas a decir, es verdad, por una vez no pasa nada. Y en vez de fallar 2 veces, vas a fallar 3 veces más.
que ya son 5. Pero ¿qué pasa? Que como en la regla número 1, una vez que fallas una vez, es mucho más probable que vuelvas a fallar. Entonces, en vez de fallar 5 veces, vamos a acabar fallando 10 veces. Y por culpa del entorno, pues en vez de fallar 2 veces, que es lo que podríamos haber hecho si estaríamos centrados y no nos dejaríamos influir por el entorno, pues vamos a acabar fallando 10 veces. Al final tenemos que entender que tú cuando quieres crecer, al entorno le vas a poner incómodo porque tu entorno no va a crecer. Entonces va a querer que tú te quedes en el mismo sitio para no hacerles sentir mal. Y la última y sexta clave para no fallar es que tenemos que entender por qué estamos haciendo esa tarea, porque muchas veces hacemos tareas de que alguien que sabe mucho nos dice que tenemos que hacer esa tarea, nos ponemos a hacer la tarea pero no entendemos por qué. Por ejemplo, imaginaos que os dicen que tenéis que meditar, que os va a venir muy bien, entonces meditáis, pero luego decís, ¿por qué medito? Entiendes, por ejemplo, que meditar te hace estar más presente y silenciar la mente. Luego con eso, estando más presente y silenciando la mente, pues vas a poder ser más productivo, vas a poder ser más feliz y vas a estar más satisfecho. Te vas a dar cuenta, vale, cada vez que medito voy a ser más productivo, voy a estar más cerca de cumplir mis objetivos y voy a ser más feliz. De esa manera va a ser mucho más probable que te apetezca meditar y que no vayas a fallar. Como resumen, tenemos que entender que no fallar lo que va a hacer es que nos dé muchísima confianza, porque vamos a empezar a tomar acciones de cosas que pensamos que no éramos capaces de hacer, y también porque la mayoría de la gente falla muchísimo. Entonces, si nosotros empezamos a fallar mucho menos, va a hacer que nuestra confianza se eleve. Tenemos que entender también que nuestra palabra es de lo más importante. Si decimos algo, tenemos que cumplirlo. De esa manera vamos a hacer que los demás nos valoren mucho más y también que nosotros nos valoremos. Porque si decimos algo y nunca lo cumplimos, ni nosotros ni los demás nos valoran. En cambio, si decimos algo y siempre que lo hacemos lo cumplimos, vamos a tener mucha más autoestima y también los demás pues nos van a valorar mucho más porque saben que eso que decimos se va a cumplir. Y también tenemos que tener en cuenta que no todo es fallar o no fallar, sino, por ejemplo, si has fallado a medias, pues tienes que intentar cumplir el resto del tiempo, o luego dentro de una tarea pues puedes estar más o menos concentrado. Al final tenemos que intentar fallar lo mínimo posible en cada pequeña cosa. Y también tenemos que entender que no es todo o nada, no es o fallo o no fallo, porque muchas veces puedes empezar fallando y tienes que pensar, vale, he fallado, pero lo que queda no vaya a fallar. Entonces, el objetivo es fallar lo mínimo posible, no fallar nada o fallar completamente. Y la técnica número 1 para no fallar es que nos tenemos que comportar como nuestra mejor versión, que va a ser alguien que es disciplinado y que no falla. Tenemos que hacer las tareas más importantes lo primero, de esa manera, cuando tenemos más fuerza de voluntad, pues vamos a poder hacer esas tareas y luego también el resto del día pues va a ser mucho más sencillo. Luego es importante que hagamos tareas que disfrutemos, porque si estamos constantemente haciendo tareas que no disfrutamos, al final nuestra vida no va a tener sentido porque lo único que hacemos es sufrir y lo que va a acabar pasando es que vamos a fallar. También tenemos que tener esos momentos de desconexión que nos hagan recargar pilas, que puede ser pues socializar con alguien, hacer tareas que nos gusten o lo que sea, y de esa manera pues vamos a tener ese pequeño premio, no vamos a estar pensando en el resultado futuro, no vamos a ser resultadistas y va a ser más probable que no fallemos porque ya estamos disfrutando del proceso. La quinta clave es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro entorno porque nos van a impulsar a que fallemos, y si les hacemos caso una vez, como os he explicado en la primera regla, va a ser mucho más probable que falléis de nuevo. La sexta y última clave es que tienes que entender el por qué estás haciendo esa tarea, porque muchas veces hacemos tareas y no sabemos por qué. Entonces entender el objetivo final de esa tarea, cómo realmente te va a ayudar para tener esa vida que realmente quieres, va a hacer que sea mucho más probable que no falles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me gustaría que dejases un like y te suscribieras aquí abajo para que no te pierdas los próximos vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo.